Desde el punto de vista constitucional, la medida que se ha tomado por el Congreso de la República es perfectamente válida y legal. ¿Por qué? Porque es una atribución exclusiva y excluyente del Congreso de la República peruano, por mandato constitucional, de que quien declara la vacancia de un presidente es el Congreso de la República, el Poder Legislativo. De modo que por ese lado no hay nada que discutir, el tema es impecable, ¿no? Hay colegas abogados que dicen no, que este es un tema que no se ha respetado algunas cosas de los procesos de carácter judicial, pero se olvida de que este es un tema eminentemente político. Esto no es un juicio desde el punto de vista eminentemente legal, por decir, un proceso civil, laboral, contencioso administrativo, penal, etcétera. Este es un juicio de carácter político más que todo. Y de modo que la vacancia efectuada por el Congreso de la República y en forma contundente y mayoritaria, de nuestro punto de vista, es perfectamente válida, legalmente hablando. Pero aquí ella sería un poco el retroceso en muchas cosas que se podrían hacer, ¿no? Llamemos obras, llamemos quizás algunos proyectos que se venían en camino. ¿Podría de una u otra manera entorpecerse con esto? Mira, una cosa es la constitucionalidad de la medida de la vacancia, que es una medida extrema, ya en materia política, y otra cosa son las consecuencias de esta medida. Yo, por ejemplo, pienso de que como peruano, para nuestro país, una vacancia a estas alturas no correspondía. No, pienso que no estaba bien, ¿me entiendes? Incluso antes de la entrevista, yo he escrito un artículo en el Facebook hace unos días atrás que se llama Vizcarra y el gobierno del Pato Cojo, en donde yo hablo más o menos lo que se avecinaba, pero en verdad estoy en desacuerdo. ¿Por qué? Porque esto, quieras o no, a nosotros como peruanos, como Estado, nos hace ver como un Estado eminentemente fallido, se llama así en la ciencia política, un Estado inviable, una democracia totalmente precaria, que no puede ser posible de que en menos de 5 años vamos a tener 3 presidentes, ¿no? PPK, Vizcarra y ahora Manuel Merino. Entonces, si tú te vas a dar cuenta, los reflectores internacionales, ¿cómo nos van a ver a nosotros? Como una república bananera, de esas épocas de hace unos 30, 40 años, en donde los presidentes en Centroamérica pues no duraban, eran cambiados constantemente, ¿no? Y eso es lamentable que nuestro país esté inmerso en esa situación. Y por supuesto que hay situaciones que van a ser retrasadas, ¿no? Y lo más triste de todo, en una plena pandemia por el COVID-19 y una galopante crisis económica, ¿no?, en que nos encontramos. Doctor, la economía y la política frente a este caso en el Perú, ¿cómo cree que se está viendo ya en el exterior, doctor? Mal, mal. Tú tienes la plena seguridad, tú entras al Google y vas a ver los noticieros o ¿cómo se llama?, los periódicos internacionales, analistas internacionales, te vas a dar cuenta de la forma como nos miran, ¿no? Como te repito, nos miran como un Estado fallido, un Estado inviable, como un Estado paria del punto de vista político. ¿Por qué? Porque no demostramos una consistencia política y estamos en una completa inestabilidad política y que a la larga genera inestabilidad también de carácter económico. ¿Quién va a querer invertir en el Perú? Dime tú, ¿quién va a querer invertir en el Perú con esta inestabilidad política? Tú, empresario internacional, millonario, multimillonario, vas a querer invertir en un Estado en donde no te da ninguna seguridad jurídica, ningún mínimo de garantía de tu inversión. Tú coges el mapa de América Latina y te vas a dar cuenta de que ¿cuál es el Estado que tiene estas situaciones? El Perú. ¿Vas a querer invertir? No. Esto lo único que hace es correr a las inversiones, pero lamentablemente hemos llegado a esta situación, ¿no? Es lamentable, ¿no? Lamentable. Se está perdiendo la confianza, ¿no? Y lo más triste, doctor, es de que, por ejemplo, un congresista europeo que había puesto al ejemplo del Perú como lo último, ¿no?, que lamentablemente se hacía lo que se quería aquí, como lo peor, como gobierno, como congresista, nos ponían ese ejemplo. Sí, mira, en el debate de Donald Trump con el presidente ya electo Biden, ¿no?,
lo tomaron al Perú como referencia en donde hay más muertos por COVID. En una interpelación al ministro, al presidente español Pedro Sánchez, que cuando lo convocan al Congreso también lo tomaron al Perú como referencia de más infectados y de una política nefasta del combate al COVID. Así no ven. Y ahora nos van a ver como un Estado, como te vuelvo a repetir, fallido, endeble, precario, prácticamente inviable, donde todos en este mundo globalizado, todo repercute y lamentablemente las consecuencias las pagamos nosotros, los ciudadanos de a pie, quienes pagamos los platos rotos, ¿no? Al ver que no hay inversión y al no haber inversión no hay trabajo, y al no haber trabajo la pobreza se va a incrementar. Pues esta vacancia presidencial ya se podría llamar, o a su opinión, ¿ha habido alguna conspiración por parte del entrante presidente transitorio, digamos así, doctor? Puede ser pues, conspiración, pero el tema está en que la medida es constitucional, ¿no? Es normal pues para que este tipo de situaciones, a ver, quienes hemos estado en política y estudiamos la política, es normal que este tipo de situaciones tengan que conversar, porque eso no sale de la noche a la mañana, ¿me entienden? ¿No? Entonces, es lo que hizo también Vizcarra, ¿no? Si ustedes no saben, Vizcarra complotó contra PPK, siendo él su vicepresidente. Entonces, se reunió con algunos partidos políticos y complotaron contra Vizcarra y asumió la presidencia de la República, ¿no? Lamentablemente le han pagado con la misma moneda al presidente Vizcarra, ¿no? Doctor, ¿qué le espera ahora al presidente Vizcarra? O al expresidente ya Vizcarra. Bueno, a él espera pues que las investigaciones que se han iniciado, o se han vuelto a reaperturar, continúe, y la Fiscalía, el Ministerio Público haga su trabajo y el Poder Judicial de igual forma, y tendrá que responder pues ante graves cuestionamientos, graves acusaciones que tiene ante el Poder Judicial, ¿no? Se ha hablado de que algunos congresistas tienen también un historial de denuncias. Sí. ¿Usted cree que esto habla un poco de la realidad política peruana, que tenemos que dar un cambio, que hay más incertidumbre en el futuro? Sí, mira, según el presidente Vizcarra dijo ayer en su mensaje de que había 68 congresistas que estaban con procesos penales pendientes, ¿no? Puede ser. Mira, lo que pasa es lo siguiente, aquí en el Perú nosotros los peruanos nos hemos malacostumbrado a renegar de la política, pero sin embargo, al final terminamos votando. Y terminamos votando por gente que de repente nunca hizo política. Estados Unidos nos acaba de dar un ejemplo. Mira lo que te voy a decir. Estados Unidos nos acaba de dar un ejemplo. El presidente actual Biden ha sido 36 años senador de la República en Estados Unidos. Y en el otoño de su vida va a ser presidente de la República por el Partido Demócrata. O sea, ha hecho carrera política, ¿me entiendes? Pero acá, al que hace carrera política, aquí en el Perú, lo defenestran. Le dicen de todo. Entonces, por eso es que los Estados Unidos es un Estado moderno, avanzado, competitivo, próspero, ¿no? De repente golpeado por la pandemia, y Donald Trump no lo deja tan mal desde el punto de vista económico a Estados Unidos, ¿no? Por eso que no hayan ventaja, porque allá se respeta la carrera política, pero aquí en el Perú, al que hace carrera política lo ven de lo peor, y prefieren estar eligiendo a saltimbanquis de la política, a saltapericos de la política, a veredizos de la política, y estos son los resultados. Estos son los resultados. Doctor. De verdad. ¿Por qué? Porque acá hay crisis de los partidos políticos. Tenemos un sistema político totalmente precario, endeble, demasiado endeble. Entonces, ahí estaba el ejemplo de Estados Unidos, 36 años de senador, y allá a ese señor nadie le dice nada que se vaya de su casa. ¿Por qué? Porque allá se premia la carrera política. Acá, si tú haces carrera política, dices, no, él nomás quiere estar ahí, ya no quiere dejar el cargo para otra gente, etcétera, etcétera. De todo lo que se habla de la política. Entonces, a eso hay que regresar.